Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por conectarse y estar aquí a tiempo. Estamos ya dando inicio a nuestra sesión aquí en Avanza. Y bien, únanse conmigo para tomar un momento de intimidad y entrar en la presencia del Señor, para que Él nos bendiga en esta sesión y podamos recibir lo que Él ha preparado para nosotros. ¿De acuerdo? En el nombre de Jesús venimos en estos momentos clamando a ti, bendito Padre Dios Todopoderoso. Venimos clamando en el nombre poderoso de Jesús, dándote tantas gracias, Señor, por tu amor tan grande, por ser tan bueno, por tu misericordia que es para siempre. Señor, sabemos que los cielos están abiertos y que tu Espíritu Santo viene con poder en estos momentos sobre nosotros para capacitarnos, Señor, y preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu poderosa palabra. Así que tomamos este momento para sumergirnos en tu presencia, ser llenos de tu Espíritu Santo, ser llenos de tu Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Venimos a beber de ti en estos momentos para ser llenos de tu presencia, llenos de ti, Señor. Precioso Espíritu Santo, nos sumergimos. Sabemos que tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toma este momento para orar en el espíritu, orar en el lenguaje espiritual. La palabra dice que aunque no sabemos pedir como conviene, Él intercede por nosotros a través de su Espíritu Santo con gemidos indecibles. Sí, dice que cuando oramos en lenguas, oramos en el Espíritu, somos edificados. Sí, en el nombre de Jesús, llénanos, llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti, maravilloso Señor. Rabasoko tarabasanda. Sherekatarabaso torokasai rabaso. Rababababababababashondoro. Rakababababashatara. Rabashatara katara barabarabaraba. Rabashakatara barabaraba. Shoro katara barabarabaraba. Sho. Rakatara bashatara kata. Rabasandara kasoi. Rabashoko Tarabasandarabaraba. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado a quien avanza. Te doy gracias por cada persona en este discipulado que está ahora aquí en vivo, pero también nos seguirá online. Les bendecimos, Padre. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. Tú nos estás llamando, Señor, en esta temporada a una nueva dimensión de gloria. Nos estás llamando a una nueva dimensión de tu gloria. Sí, Señor, nos estás llamando a una nueva dimensión de tu gloria. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos expectantes, nos estamos preparando, Señor, en este tiempo para entrar, Señor, Señor, en una nueva dimensión de avance sobrenatural. Tenemos tanta hambre y sed de ti, tenemos tanto anhelo por tu presencia, Señor. Nos estamos preparando en este tiempo, Señor, para entrar en una nueva dimensión de avance sobrenatural. Señor, nos estamos preparando para entrar en el avance genuino de nuestro llamado hacia el cumplimiento de tu propósito, Señor. Nos estamos preparando, conectándonos al potencial sin límite de la vida nueva que has puesto en nosotros. Sí, Señor, estamos entrando en nuestro llamado, comenzando a reinar en la vida. Estamos entrando en este tiempo, Señor, en nuestro llamado, obedeciendo a nuestro llamado para gobernar en tu propósito, para hacer que el cielo gobierne la tierra, Señor. Así es, Señor, nos rendimos a ti en estos momentos, nos rendimos a ti, Señor, para cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo, de ser luz, Señor, que alumbre en la oscuridad y ser sal para la tierra, y ser sal para la tierra. Muchas gracias, precioso Señor.
Te adoramos, bendito Padre, te adoramos, bendito Padre, en estos momentos. Sí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, maravilloso Señor. Amén y amén. Muy bien, pues gracias por conectarse y estar a tiempo. ¿Cómo están? Marianita, qué bueno que ya estás por acá. Hola, hola. Muy bien, Marianita. Laurita, excelente. Omi, Vania y Anamari, excelente. ¿Cómo te la pasaste hoy, Anamari, festejando? Ay, pues muy padre, pastor. La verdad ya Wow, tenía muchas ganas de pasar un tiempo así. Estuvo muy qué bueno. lindo. Muy merecido, querida Anamari, te amamos, aquí te amamos. Gracias, gracias, gracias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta noche de coaching, este mentoreo, y quiero comenzar primeramente para comentarles a todos que estamos ya tenemos ya un grupo de personas que están ingresando a Avanza y que también han cubierto el requisito de su curso Vive sin Límites. Y quiero anunciarles que ya estamos iniciando esta semana nuestro curso La Paz del Perdón del nivel básico, que como saben es el primer curso. Después viene nuestro curso Edifica, descubriendo nuestra nueva identidad, y en donde, por cierto, estaremos también aquí a través de este curso identificando la cultura de Jesús, la cultura del reino, la manera de vivir a la cual el Señor nos ha llamado para manifestar su grandeza. Y nuestro curso también de introducción a la escuela de profecía, como saben, se llama Cómo oír la voz de Dios, donde estamos quitando toda barrera y llevando al discipulado para entrar en la habilidad de oír la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, y por eso es un curso también de introducción a nuestra escuela de profecía. Así que bueno, pues quiero anunciarles que estaremos ya iniciando esta semana. Como les hemos comentado, pues como saben aquí la mayoría de ustedes, nuestro curso La Paz del Perdón es un curso que se imparte en dos partes de 5 sesiones cada una. Cada una de estas dos partes son 5 sesiones y todos nuestros cursos son de 5 sesiones, y al terminar el nivel básico les entregamos esta certificación porque queremos hacer un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de las personas que tanto empiezan en la vida cristiana como los que ya tienen tiempo y aún mucho tiempo y muchos años de experiencia en la vida cristiana. Como saben, nuestra visión es llevarlos a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de activación de su fe, para estar viviendo con autoridad y gobernar, gobernar sobre toda situación, haciendo que el cielo gobierne la tierra para cumplir nuestro llamado. Bien, pues aquí en nuestro curso La Paz del Perdón, quiero hoy hacer un comentario de introducción y también instrucciones para las personas que estarán también siguiéndonos online. Quiero eh, también comentarles que lo primero es nuestro curso de introducción, con 3 videos de 15 minutos cada uno, en donde estamos enseñando el poder de la terapia espiritual. Este es de introducción y son principios que necesitamos identificar para operar en este poder de la terapia espiritual, donde el propósito es entrar en sanidad, ser llevados a sanidad emocional, de manera que podamos vivir en nueva identidad. Para vivir en nueva identidad, hijos amados y herederos, primero necesitamos ser sanados de la manera en que nuestra vida fue lastimada o afectada, comenzando por nuestra propia familia y por toda nuestra experiencia de vida. Entonces, bien, pues aquí enseñamos en primer lugar el principio de ser rescatados del pasado y del poder destructivo de las ofensas y heridas emocionales. Entonces, en esta introducción identificamos cómo de esta manera hemos sido afectados, lastimados, y cómo esto sobre todo ha lastimado nuestra identidad. Y en siguiente lugar, cómo el Señor nos ha llamado a vivir por su gracia, disfrutando del poder terapéutico de su presencia. En su presencia hay un poder terapéutico, un poder sanador, que desde que llegan y se unan a nuestra casa, las personas empiezan a entrar en una transformación, porque somos una casa, un lugar
de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay un poder terapéutico. Su presencia es sanadora. Así que vamos a identificar en este curso, en esta conferencia de introducción, en esta masterclass, como le llamo también, tanto la presencia como la palabra de Dios que tienen un efecto, un poderoso efecto terapéutico para traer sanidad, de manera que al recibir esta introducción, pues nos preparemos para tener el enfoque y entendimiento para poder tomar el mayor aprovechamiento de nuestro curso. Nuestro curso está basado en la escritura de Hebreos 12:15, donde dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Está basado en esto, que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que disfrutemos de todo lo que nos ha sido dado al identificar la raíz que al brotar en nuestra vida, en nuestro corazón, ha causado, nos ha lastimado, ha causado dificultades en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ver la vida y de esta manera ser contaminados. Está basado en esto. Así que bueno, tenemos 5 objetivos aquí en nuestro curso La Paz del Perdón. Número 1, aprende a recibir sanidad emocional y resolver conflictos y relaciones rotas del pasado para poder así conocer el amor de Dios. Número 2, salir del pasado de la amargura y vivir en la gracia avanzando para tomar y recibir más de Dios, para que tu vida cambie y sea transformada. Número 3, disfrutar del presente, de la nueva identidad de hijos amados y herederos que hemos recibido, venciendo todo mal, toda maldad. 4, recibir sabiduría para enseñar y ministrar a otras personas, a otros, aún a tu propia familia, en el matrimonio, a tus hijos. Así que, bueno, un propósito de nuestro curso es que tú seas transformado en una influencia poderosa, que te levantes a la influencia que Dios te ha dado para también a otros mentorearles y sanarles. Les hemos dicho que con nuestro curso Vive sin Límites tú ya puedes comenzar a mentorear y unirte a nuestro equipo de mentores para dar cuidado y seguimiento a las personas que comienzan en la vida cristiana, que han nacido de nuevo, recién nacidos en Cristo. Y el quinto propósito es nuestro llamado. Aprende a resolver conflictos en la familia, espiritual, aquí en la iglesia, y permanecer en amor y misericordia, saliendo de toda ofensa y sirviendo en el propósito de Dios, activando las habilidades que Dios nos ha dado. Muy bien, y como saben, bueno, está basado en nuestro manual. Necesitamos que tengan su manual de La Paz del Perdón. Para las personas que no lo tengan, pónganse en contacto conmigo y recuerden que Ana Mari nos hace favor de atender el registro y proporcionar el manual a las personas que lo soliciten. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra activación de esta sesión. Como hemos comentado, el propósito de cada sesión de coaching es entrar en una activación, es activar nuestra fe, desarrollar la habilidad de hacer nuestro lo que nos pertenece. Estamos hablando de desarrollar la habilidad de hacer nuestro todo lo que nos pertenece, de hacer nuestro todo lo que nos ha sido dado por su gracia. Así que estamos hablando de una habilidad que consiste en recibir, en tomar, en reclamar, en adueñarse, en apropiarse, en hacer nuestro lo que nos pertenece y todo lo que nos ha sido dado. En eso consiste esta activación de la fe. Y bien, pues estamos en esta nueva temporada, una nueva dimensión de Gloria 2026, con lo que vamos a estar ministrando durante todo este tiempo. Así que bien, en estas primeras sesiones y en estos primeros 2 meses de este año, he venido yo ministrando para prepararnos, nos estamos preparando para entrar en una nueva dimensión de avance sobrenatural. Se puede decir que estas semanas han sido o son una introducción para lo que viene en las próximas semanas. Nos estamos preparando para entrar en el avance genuino de nuestro llamado. Como hemos enseñado, un avance genuino consiste en unir nuestra corazón al corazón de Dios,
consiste en unirnos a la voluntad de Dios y de esta manera buscar y poner al Señor primero, porque en la medida en que yo me comprometo con los planes y propósitos de Dios, Él hace que yo avance también y sea prosperado en todo lo que hago. Que nos estamos preparando para estar conectados al potencial sin límite que tenemos de la nueva vida en Cristo, como dice la Escritura en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Dentro de nosotros hay un potencial sin límite que nos ha sido dado, es el poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, a través de nosotros seremos, vamos a hacer realidad todo lo que Dios nos ha dado y vamos a manifestar su grandeza y su gloria. Bien, nos estamos preparando para comenzar a reinar en la vida y obedecer nuestro llamado a gobernar en este mundo. Se trata de obedecer un llamado, de ser obedientes a nuestro llamado a gobernar en el propósito de Dios. Vamos a entrar en la sesión 5, eh, que le he llamado señorea para el propósito de Dios. Señorea para el propósito de Dios. Y bien, anteriormente vimos en las sesiones anteriores, la primera fue, hablamos de una nueva dimensión de gloria. En esta segunda sesión hablamos de conectar al potencial sin límites. En la tercera sesión hablamos o enseñé acerca de cómo comenzar a reinar en el propósito de Dios. En la cuarta sesión, la anterior, hablamos de obedecer nuestro llamado y en esta quinta sesión vamos a hablar de este tema, señorea para el propósito de Dios. Y vamos a tomar nuevamente esta escritura de Proverbios capítulo 16, verso 32. Es un principio para comenzar a gobernar, para obedecer nuestro llamado, para gobernar, hacer que el cielo gobierne en la tierra a través de nuestra fe, a través de nosotros. Este es el principio. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Léelo conmigo ahí, como lo tienes con tu micrófono cerrado. Es algo que yo hago constantemente, llevarlos a declarar, porque cuando nosotros estamos poniendo la palabra de Dios en nuestra boca, tiene poder la palabra de Dios en nuestra boca. Entonces díganlo conmigo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Otra vez, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Me gustaría que nos pudieran compartir su experiencia con la meta de la semana, porque mi deseo y mi propósito es que estemos identificando las dificultades que podemos estar teniendo para estar conectados a tope con el Señor, las luchas y conflictos que podemos tener en la vida espiritual para estar prosperando en la vida espiritual. Y prosperar en la vida espiritual significa vivir en el amor de Dios, significa vivir en la verdad de Dios, porque en el griego la palabra verdad significa realidad, no es un concepto, sino es una realidad de lo que estamos hablando. Dice también Romanos que el Espíritu nos guía a toda verdad. Se está refiriendo a que el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es llevarnos a vivir en esta nueva realidad. Por eso, al ser llenos del Espíritu Santo, se activa nuestra fe y hacemos morir el ego y todas nuestras debilidades y todas nuestras emociones que pueden limitarnos y que pueden incapacitarnos para activar nuestra fe. Entonces el Espíritu nos lleva a vivir en esa nueva realidad. Eso es lo que Él hace en nuestra vida, manifestar lo que ya nos ha sido dado. Por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? He enseñado en Corintios 13:14 que dice: el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Ese es el deseo de Dios, vivir de esta manera en el amor del Padre, en la gracia del Señor Jesús, identificando todo lo que ya se nos ha dado, y luego en la comunión Él hace realidad lo que ya nos ha sido dado. Es un llamado a señorear para el propósito de Dios. Esto tiene que ver con primeramente comenzar a enseñorearnos de nuestro espíritu, porque dice que es más fuerte,
más poderoso el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No está hablando de tomar dominio de la parte más difícil y es nuestra vida interior, de nuestra alma, de nuestro corazón y nuestra mente. Muchas personas piensan que no tienen control sobre lo que piensan y lo que sienten. Muchas veces hemos empoderado nuestra alma cuando está separada de Dios, cuando nuestra alma nos inclina a emociones destructivas, cuando nuestra alma se inclina hacia el temor, hacia el miedo, hacia la ansiedad o la preocupación, hacia la amargura, hacia el menosprecio, la inseguridad, la baja autoestima. Todo esto es algo que va a incapacitar, nos va a sabotear nuestra fe. Entonces, bueno, pues vamos a revisar la meta uno que consistió en repasar o recuperar la sesión. Vania, Marianita, Laurita Duarte, si alguna de ustedes son y tuvieron la oportunidad ya de repasar la sesión anterior, me gustaría escuchar si tienen algo que comentar con respecto a la experiencia. ¿Qué diferencia podemos tener al repasar la sesión y volver a escuchar y poder revisar lo que se estuvo enseñando, lo que se estuvo impartiendo? Como yo tengo que editar constantemente estos videos, es como si yo volviera una y otra vez a escuchar lo mismo y a mí me resulta tan provechoso porque vuelvo me doy cuenta por dónde el Espíritu me está guiando a continuar ministrando o por dónde hace falta o hizo falta abundar más en lo que yo estaba enseñando. Así que si alguien de ustedes quiere comentar su experiencia al repasar, activación número 2. Sí, pues la verdad muy padre. Omi y yo ya por fin encontramos un audio de Efesios que nos gustó, porque no nos había gustado ninguno que habíamos, este, encontrado, sonaban muy robóticos. Como lo hacemos en el carro, o sea, al ir al trabajo juntos. Justo hoy encontré uno que se nos hizo muy padre y estuvimos escuchando Efesios en el camino al trabajo. Muy bien. Y ¿Y muy qué padre, tal? pero pues sí es como que una repasada como muy superficial. Este, Como que pues en el carro y así pues no puedes realmente como que ponerte a estudiar bien o leerlo así. Entonces yo lo sentí como una pasada así como muy rápida. Entonces, pues no sé cómo tú te sentiste. A ver qué Omar les diga ahí cómo se sintió. Pues sí, también como que a la rápida y pues no sé, como que como no es el ritmo que vas leyendo, pues como que Sí. prefiero como que irlo leyendo. Sí, no sé qué nos aconsejas ahí para qué hacer, pues, de venirlo escuchando y así, o sea, qué podríamos como que tal vez hacer para tal vez cambiar un poco esa sensación o así nos quedamos y pues como que Efesios es bien cortito, pues yo creo que mañana ya acabamos. Entonces, o sea, que lo volvemos a escuchar y así o cómo, o qué hacemos. Sí, así es. Se trata de oír, no es un estudio, no es hacer un estudio. Ya en su Mm, horario que ustedes tienen para cumplir la meta de la semana, ahí pueden dedicar tiempo para hacer el estudio. Les estoy compartiendo también el video de estudio, la serie del libro de los Efesios, que estuve impartiendo hace tiempo. Está reeditada y está todavía más adecuado. Ya compartí el video uno, que otra vez el día de hoy preguntaba Karina, ya le hice la aclaración que ahí estaba el video para hacer su estudio. Entonces, yo les recomiendo que también se den un tiempo para hacer el estudio de Efesios, pero en este caso la meta es solo oír, empezar a habituarnos a oír. Y lo que pasa es que te estás empezando a familiarizar. Eh, ujú, Cuando hemos leído en una versión siempre la Biblia, es más fácil recordar los versículos. Cuando escuchamos otra versión, no resulta tan familiar, pero la verdad es muy, muy interesante. Yo ahorita estoy escuchando con la versión Dios habla hoy, también se la recomiendo.
Y de hecho también les iba a recomendar que los que tienen YouVersion, si tú te vas a YouVersion, ahí puedes escuchar audiblemente la lectura de la Biblia. Y sí me gustó mucho más cómo se oye ahí, pero es que así es. Las lecturas grabadas se oyen, como dice Vania, como robóticas, pero lo importante es oír. Lo importante es que mientras tú vas manejando o vas en camino a algún lado o antes tienes un tiempo en casa de escuchar, que tú escuches y desarrolles que tu oído empiece a oír repetidamente. Ese Mm, es de lo que se trata, ese es el sí. propósito, sí, que Ok. nos familiaricemos de tal manera que estemos escuchando el mensaje de Efesios de una forma repetitiva y estemos como un devocional que nos inspira. Quizás haya algo que de pronto escuches con mayor atención porque el Espíritu Santo te está hablando. Recuerden que es la palabra del Señor. En hebreo, los Sí. judíos cuando hablaban de la palabra, ellos hablaban de Dios. Para los judíos, hablar de la palabra es hablar de Dios mismo, personalmente, presente. Entonces, se trata de escuchar de esa forma devocional, de esa forma de disfrutar, de escuchar solamente sin analizar, sin hacer tanto estudio, sino simplemente escuchar y dejar que el Espíritu nos inspire y nos hable a través de esa palabra. Ok, para los que tenían Mm. duda con respecto a eso, como están empezando, van a ver la experiencia y luego si cambias de versión, pues más se va enriqueciendo, pero sí es la idea, ¿eh? La idea es Ah, que, claro, es una carta de 5 capítulos. La primera carta la puedes oír en 5 minutos, es muy breve, pero en 3. o menos. Sí. Sí, entonces se trata de comenzar el día, la mañana y aún ir a dormir escuchando este mensaje poderoso, que es como un espejo. Les decía yo que el propósito es que sea un espejo a través Mm. del cual tú te estás viendo quién eres para Dios y que así Deberíamos de ver que si alguien sabe algo de lo de los podcasts, para que tú la grabes, ¿no? Está padre. también, Que eso la pensé grabaras también. leyendo. Eso también pensé que estaría bien. Sí, Vania, ¿cómo no lo vamos a checar? Vamos entonces a la activación número 3. Número 1, voy a despertar y dormir con la actitud de ser amado, amada y protegido, protegida por Dios. Les pongo Salmos 4:8 para que tú tengas en cuenta dónde habla de eso la Biblia. Aquí dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado, puedo estar confiado. Entonces, si nos pueden hablar de esta experiencia al despertar, al dormir, si lograste entrar en esta disciplina, como ven, es una rutina, es una disciplina, estamos llevándote a tener cuidado de la forma en que comienzas el día y la forma en que terminas el día, que estés conectado y que estés sobre todo de esta manera entrando en el bienestar de Dios. Porque cuando yo hablo de estar en la presencia, como les he venido enseñando, se trata de entrar en el bienestar de Dios. Pensamos que orar significa que de entrada vamos a estar ahí orando, pidiendo, o vamos a estar decretando o intercediendo, pero de entrada yo estoy hablando de una oración devocional donde simplemente al conectarme con su presencia y ser lleno del Espíritu, voy a entrar de inmediato en un bienestar emocional, en un bienestar total, integral, de espíritu, alma y cuerpo, de mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. Quiero que te habitúes a comenzar el día viviendo con bienestar, no viendo el teléfono, no si le apagaste a los frijoles, no si qué deudas tienes, qué pagos tienes que hacer. Eso es después. Necesitamos primero comenzar el día con bienestar emocional, llenos del Espíritu Santo. Eso nos hace disfrutar la vida, vivir con entusiasmo, activar nuestra fe, prepararnos para enfrentar las batallas de la vida en la victoria que nos ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Despertar y dormir con una actitud de ser amada, amado, protegido, protegida. Número 2, una actitud de ya tengo la respuesta con esa actitud. Número 3, con la actitud de estoy gobernando en toda situación. ¿Alguien quiere hablar de alguna dificultad o si algo no te quedó claro, no lo entendiste? Podemos explicarlo. Ok. Que, o sea, y siento que ha estado muy padre este reto que nos has puesto, de mentalizarnos a, a que lo primero que hagamos sea
esta como rendición de nuestro día al Espíritu Santo. Y yo he sentido una diferencia como, sobre todo en el agotamiento. O sea, yo escogí leer Romanos 5, creo que es 5:17 creo es. Y yo sentí como que he sentido una diferencia en el, no sé, como que el día se me pasa más rápido con los niños, no me siento tan cansada. O sea, bueno, obviamente no todos los días son iguales, pero sí, o sea, en general. O sea, he sentido como mayor fuerza, como una actitud diferente y creo que pues obviamente tiene que ver con eso, o sea, de rendir como tu día a Dios, de llevar tus pensamientos, o sea, a Cristo y tener una actitud de agradecimiento, por la gracia, lo que dice Romanos, ¿no? Como de la gracia que sobreabunda para mí. Entonces, pues eso, o sea, creo que yo sí he sentido una diferencia desde que empezamos a hacer este reto y creo que, o sea, lo que nos está llevando a ordenar nuestra vida espiritual y tener pues esa disciplina y y pues ese amor por Dios, pero también por nosotros, porque las cosas pues sí son más llevaderas cuando ponemos a Dios en medio de nuestro día a día y en medio de nuestros planes. Entonces, pues a mí se me ha hecho bien padre que la verdad este año hemos empezado así como con un reto así como de crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, en la lectura de la Biblia y eso a mí me ha gustado mucho. Gracias, Vania, por comentar. Exactamente así es. Ese es el propósito, irnos realmente a la realidad que vivimos en la vida espiritual, porque no es lo mismo el domingo en la iglesia, que es increíble lo que vivimos, allá toda la semana, cómo estamos viviendo cada día, en qué forma estamos viviendo en una realidad espiritual, conectados con el Espíritu Santo, conectados a tope, como les estoy diciendo, con el Señor. Gracias, Vania, por comentar. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar? Estoy por terminar esta parte de revisión de la meta de la semana. Sí me gustaría escucharles hablar de su experiencia, de las dificultades, porque esto es lo que nos va bendiciendo, nos va llevando a vivir un compañerismo, ¿no? Nos estamos apoyando aquí todos. Oye, Cari, ¿por qué no nos comentas el domingo cómo te sentiste con la administración y la palabra? Porque siento que la palabra iba, oré ahí por ti un momento porque sentí que el Señor quería sanar y traer libertad. La verdad es que me sentí muy bien, me sentí aliviada ese día, me sentí muy bendecida el domingo, eh, pero bueno, después de eso viene la prueba y la tarea la siguiente semana y ahorita les decía es que me sentí muy feliz, muy contenta, muy animada el domingo, pero ya el lunes cuando pues empiezo la vida y todo eso, pues entonces sí, la verdad entré en temor porque pues fueron 3 diagnósticos no muy buenos. Pero pues ahorita, por ejemplo, me di cuenta cómo cuando fui con el doctor, pues le dije es algo que tenía mi papá, ahora mi mamá, ¿no? Y pues me di cuenta que realmente mi vida la estoy viendo en base a lo que viví con mis papás, ¿no? Entonces, en lugar de ver mi vida en base a la palabra de Dios, ¿no? A lo que Dios me habla. Entonces, esta ahorita para mí es una lucha porque, pues sí, quiero salir de esto, pero de repente, pues me vienen los pensamientos y el temor. Entonces, ahorita, pues sí, me estoy manteniendo en estar orando en el Espíritu. El Señor nos ha hecho libres de la consecuencia de lo que pudimos haber recibido de nuestros padres, tanto genéticamente como culturalmente, porque en familia hemos aprendido una cultura y entonces lo que Dios hace es llevarnos a vivir en una nueva realidad y en la cultura de Jesús. Entonces estoy enseñando sobre este principio de gobernar, de entender que tenemos autoridad sobre nuestra alma, tenemos autoridad sobre lo que nosotros sentimos, lo que nosotros estamos pensando
Entonces aquí en el discipulado vamos a ir fortaleciéndoles en la fe y también en un entendimiento de cómo poder finalmente enseñorearse. Es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Nuestro tema de esta sesión, así le he llamado, señorea para el propósito de Dios. Entonces estamos hablando de que primeramente señoremos, gobernar sobre nuestra alma y nuestro corazón para que la fe se active. Entonces estábamos entendiendo ese principio. Al ser llenos del Espíritu Santo, podemos activar nuestra fe y hacer morir estas emociones que nos limitan. Entonces, de esto hablamos de prepararnos, pero para señorear o gobernar para el propósito de Dios, comenzando con nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Y está hablando de cualquier condición emocional. Aquí se refiere particularmente de la ira, del enojo. Cuando nosotros nos enojamos, cuando entramos en ira, somos perturbados profundamente. Nuestras reacciones se vuelven completamente fuera de control. Por esa razón es que vemos constantemente que el Señor se refiere en el libro de Proverbios al problema de la ira, pero sí, esto es posible con la ira, el enojo, con mayor razón también en cualquier condición emocional. Entonces veíamos eso en el libro de los Efesios, ¿no? Que nos habla de quiten de vosotros, dice toda ira. Y en cristianos siempre oran así, Señor, quítame el enojo, quítame la ira, quítame la falta de perdón. Piensan que el Señor va a hacer algo que ya hizo. Aquí estamos hablando de una fe que consiste en desarrollar la habilidad de tomar algo que ya se nos dio. Entonces el Señor ya hizo eso, Él ya nos hizo libres de la ira al hacer morir, al ser llenos del Espíritu Santo, el Señor va a hacer morir, va a hacer morir estas emociones que nos incapacitan, porque como enseñábamos también en Gálatas capítulo 2:20, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo se hace realidad esto que dice Proverbios 16:32? ¿Cómo llego a ser más fuerte, como dice aquí, que el que toma una ciudad? ¿Cómo puedo ser tan fuerte que dice que es mejor el que tarde en airarse, el que no reacciona de inmediato? ¿Es posible? ¿Puedo yo dejar de reaccionar de esa manera cuando me enojo? Entonces, quiero que observen que en realidad lo que ha sucedido es que nos hemos habituado, lo que ha pasado es que nos hemos habituado a reacciones, a reaccionar de esa manera. No es que no podamos cambiar ni podamos tomar autoridad sobre eso, es que ya es un hábito, porque es lo que aprendimos en nuestra familia. Nuestros padres quizás los veíamos cómo ellos se gritaban, cómo ellos se peleaban, se insultaban, y eso es lo que aprendimos y ahora lo estamos reproduciendo. De hecho, el haber en familia sido lastimados de esa manera hace que ahora seamos sembrados y estemos dando fruto. Entonces, muchas veces ese es el fruto de haber participado de una cultura familiar. Y recuerden que la escritura nos dice ahí en la primera de Pedro 1:20, nos dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, dice. Entonces nos está diciendo que esa cultura de familia separada de Dios en el mundo, como estaba la familia donde nacimos, donde vivimos, dice que ahí dice que heredamos una vana manera de vivir. Heredamos, recibimos como herencia esa manera de vivir vana, o sea, inútil, que esa manera de vivir no nos hacía realmente vivir bien ni disfrutar la vida, era inútil, nos hacía, esa manera de vivir nos hacía que nuestra vida no fuera provechosa. Entonces, simplemente nos hemos habituado y ahora se trata de que aprendamos ahora de una forma repetitiva tomar el patrón de la cultura de Jesús que nos hace repetidamente pensar, sentir y actuar de tal manera que comenzamos a señorear sobre nuestra alma. Entonces, muy bien, Cari, lo primero que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo, orar en lenguaje espiritual, orar hasta que nuestra carne pierda poder, porque ya lo hemos enseñado aquí constantemente, ¿no? Que al ser llenos del Espíritu Santo hacemos morir, esa es la realidad espiritual.
Entonces, cuando nosotros estamos reaccionando mal, es porque en realidad no estamos haciendo lo que resulta sabio. Y lo sabio es ser lleno del Espíritu, porque en mí no hay la capacidad ni el poder. En mí humanamente no hay la capacidad. Entonces, si nos quedamos en lo humano, en mi condición humana, me voy a limitar. Yo mismo voy a decir, no se puede, no puedo dejar, no puedo perdonar, no puedo dejar de sentir enojo en contra de ti, no puedo estar mal en contra de ti. No es algo que nosotros hemos decidido poner un límite. Por eso estamos hablando aquí de conectarnos a este potencial sin límite. Necesitamos vivir esta realidad en lo personal y en lo íntimo. ¿Cómo? Porque de esta manera, si vivimos en lo personal y en lo íntimo, esta realidad, vamos a poder gobernar para Dios, vamos a poder hacer que los cielos se abran y venga el Señor como la lluvia y traiga avivamiento sobre la iglesia, sobre nuestra casa y sobre esta ciudad. Y vamos a poder entrar en una nueva dimensión de gloria. Bien, aquí en el libro de los Efesios vemos que el Señor da respuesta a esto. Él nos está diciendo en el libro de los Efesios, un tratado, es el tratado de nuestra elevación a la grandeza de la vida cristiana. Somos elevados al entender el mensaje de Efesios a la grandeza de la iglesia de Jesucristo, porque el Señor nos ha llamado a vivir en su grandeza. Y estos son los tres principios para entenderlo, cómo el Señor nos eleva, nos hace primero entender, identificar que Él nos ha hecho sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Y está hablando de gobernar, de estar sentados con Él en el trono. En eso consiste sentarse. El Señor ya está, dice que nosotros vamos a poner a sus enemigos como estrado de sus pies, porque Él está ya gobernando y con Él estamos gobernando. Dice Efesios en la parte, recuerdan al final del capítulo 1, nos dice que sobre todas las cosas, dice que el Señor lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, verso 20, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, dice, y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio sobre todo por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, sobre todo lo puso por cabeza de la iglesia para que donde Él esté, nosotros también estemos. El estatus del Señor es ahora nuestro estatus, porque al ser puesto como nuestra cabeza, Él ha hecho entonces que al hacernos suyos, nosotros participemos también de su autoridad, de su poder, participemos de su dominio como Rey de Reyes, Señor de los Señores, sentado en el trono, sentados, andar. Aquí vamos a identificar andar, que es la cultura del reino, esa es la cultura de Jesús, de acuerdo a cómo está, vivir de acuerdo a el estatus de hijos amados y herederos, de vivir de acuerdo a ese estatus donde nosotros estamos reinando en la vida con Cristo. Romanos 5:17, otra vez nos dice, si por causa de uno, de la transgresión de uno, dice, reinó la muerte, hablando de Adán, cuánto más por causa de uno solo, Jesucristo, dice, reinarán en la vida. Entonces nos está hablando de nuestro llamado, este es nuestro llamado, obedecer nuestro llamado es reinar en la vida. No ser víctimas de las circunstancias, no ser víctimas de lo que otros hacen, de lo que otros dicen. Reinar es ponerse por encima y sobre lo que otros hacen, lo que otros dicen, la manera en que otros nos tratan, las circunstancias de este mundo. Estuve hablando acerca de cómo este mundo trae aflicción, mas dice el Señor, confíen, yo he vencido este mundo. Entonces se trata de reinar en la vida, dice. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, los que han sido hechos justos pueden reinar en la vida, porque tenemos derecho legal para sentarnos en ese trono. Y de acuerdo a eso, la palabra, el Señor nos habla de vivir dignamente. De eso nos habla, de ser sabios y entendidos, conociendo la voluntad de Dios, conociendo cuál es la voluntad de Dios en nuestra manera de vivir, cómo Dios quiere que vivamos en la familia, en el matrimonio, en nuestras relaciones personales, en los negocios, en las dificultades, en toda situación. Él quiere que seamos entendidos. De eso nos habla Efesios capítulo 5. Lo vimos en la sesión anterior. Efesios capítulo 5, verso 8, porque en otro tiempo eran tinieblas
éramos tinieblas, dice. No solo estábamos en tinieblas, éramos tinieblas. Así de separados estábamos, éramos las tinieblas. Dice, más ahora, esta es la nueva realidad. Ahora ya no estamos nosotros subordinados a lo que sentimos, no estamos subordinados a lo que estamos pensando, no estamos subordinados al pasado, no estamos sometidos, conformados ya a lo que otros hicieron, a lo que otros dijeron. Ahora estamos en una nueva realidad, dice. Abran su Biblia en Efesios 5 y síganme, por favor. Ahí en el verso 8. Dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad. Esta es la cultura de Jesús. Esta es la cultura del reino. Yo estoy gobernado por el amor de Dios. ¿Cómo lo sé? En la forma en que yo hablo, en la forma en que trato a las personas en mi familia, en el matrimonio, la forma en que le hablo a mi esposo, la forma en que le hablo a mi esposa, la forma en que yo hablo en los negocios, con los clientes, con las personas que me relaciono, con los vecinos, con los extraños. Ahí es donde se ve. Efesios capítulo 2, verso 10, empieza a hablar de la palabra andar. Dice que el Señor preparó de antemano las obras para que andemos en ellas. Fíjate, de antemano preparó las obras. Es como si Él hubiera hecho una autopista increíble por donde tú pudieras llevar tu auto. Así, a eso se refiere, ya todo está preparado para que andemos en esas buenas obras. ¿Por qué dice que ya de antemano? Porque el Señor Jesús a través de su vida, Él vivió en esta tierra, vivió en este mundo, enfrentando toda la maldad, enfrentando toda la opresión, enfrentando toda la hostilidad de este mundo, y Él nos mostró cómo se puede vivir con la naturaleza de Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Bueno, pues de la misma manera, de antemano, ya preparó esta manera de vivir, esta cultura para que andemos en esas obras. Y nuestro propósito para el Señor y la voluntad de Dios primero es ir a ser discípulos. Muchas veces se habla del propósito de Dios. Oigo prédicas donde el predicador habla del propósito de Dios. No, pues que el propósito de Dios para tu vida, y nunca se define, nunca definimos cuál es el propósito que tú debes de identificar para tu vida. Yo lo he estado hablando durante todas estas semanas de preparación. Estoy hablando del propósito de Dios, el plan de salvación, de ir y a ser discípulos, de ser luz que alumbre en la oscuridad y ser sal para la tierra. Ese es el propósito. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia debe estar de acuerdo a esta visión de Dios. Esta es la visión de Dios y esta es nuestra visión en la iglesia. Entonces habla de andar y nos está hablando de andar como es digno, recuerdan, pero también nos habla de nuestra manera de vivir. Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de su vocación, con que fueron llamados con toda humildad y mansedumbre. Que vivamos con humildad y mansedumbre. ¿Qué es humildad y mansedumbre? ¿Cómo estamos viviendo en humildad y mansedumbre cuando tenemos conflictos en la familia, cuando tenemos dificultades económicas? ¿Cómo es vivir en humildad y mansedumbre? Dice, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. No es aguantar, es vivir en amor, porque dice que viviendo en amor nos soportaremos. Soportar no es aguantar a alguien, soportar es ser alguien que sostiene a alguien ante sus malas reacciones, sus malas actitudes. Soportar a alguien es que yo puedo sostenerlo, a pesar de eso, puedo amarle y puedo sostenerle. Sus fallas, sus defectos, sus malos hábitos. Todo eso habla en las relaciones personales y familiares. Eso es lo que nos vamos a encontrar. Entonces nos dice luego en el verso 17, ya no anden como los gentiles, los que no conocen, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice que la dureza del corazón hace que una persona viva ignorando a Dios. La dureza del corazón hace que una persona viva en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, lo dice de esta manera. ¿Recuerdan? Primera de Juan, capítulo 1.
Espero que puedan seguirme ahí con su Biblia para que puedan, no siempre puedo en pantalla ponerles cada versículo, pero nos dice, primera de Juan 1, ¿recuerdan? 5, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí dice claramente, como el tener comunión es el resultado de andar en luz. El tener comunión es la consecuencia de que yo estoy conectado con Dios y Él es mi luz y vivo en la luz. Dice la Escritura, en tu luz veremos la luz. Mis ojos se abren para entender la voluntad de Dios y cómo Dios me llama a vivir con cada persona, con cada situación específica o aún en un patrón que se repite constantemente de conflictos en el matrimonio o en la familia. Aquí nos está diciendo que un matrimonio que está en pleitos y contiendas y además delante de sus hijos es un matrimonio que está en oscuridad y que cuando vayan a la luz dejarán de vivir en tinieblas. Entonces nuestra cultura es una cultura de luz, no de tinieblas. De esa forma dice que un corazón, ahora regresando a Efesios 4, desde el verso 17 al 19, al 18, nos está hablando de que la dureza del corazón hace que una persona esté en tinieblas. Como ya vimos, aún siendo, ya teniendo a Cristo, nacidos de nuevo, cuando hay dureza, cuando elegimos tener dureza, cuidado con la dureza. Tienes que identificar el patrón donde tú constantemente hablas con dureza y tienes actitudes de dureza en tu forma de tratar a otros. Porque esa dureza, ya vimos que en primera de Juan 1 nos dice que esa dureza ahí en el verso 6 y 7 es estar en tinieblas, es el resultado de no estar conectados en la luz. Dice que si andamos en la luz, primera de Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto quiere decir que si tú estás conectado y estás en la luz, en el momento en que tú ofendes, tú humillas, tú lastimas, tú entras en pleitos, eres Doña Broncas, Don Pancho. Doña Broncas y Don Pancho, no el que hace los panchos de la casa. Si tú vives así, eres alguien que está en dureza. Y dice que esa dureza te tiene separado y ajeno a la vida de Dios. Estás ignorando la cultura de Jesús y la vida de Dios. Así que cada día es un reto para nosotros vivir en familia, vivir en amor, porque damos por hecho que porque estamos juntos, estamos en familia, damos ya por supuesto que tenemos el amor, pues no. ¿No? Tenemos el amor filial, que es el lazo que nos une de familia, y en la iglesia también, pero necesitamos vivir deliberadamente con el amor de Dios que viene al ser llenos del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Es el ego, recuerdan, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo dejo de vivir en el ego? Ya lo vimos, lo hemos enseñado muchísimo. Es algo que más bien tú ya deberías de estar viendo cómo vivirlo, cómo hacer que al ser lleno del Espíritu esto te transforme, porque ahora ya lo que vamos al siguiente nivel es qué experiencia estamos teniendo en la vida espiritual. Si esto solo lo oímos los domingos o lo estamos viviendo constantemente, o lo vivimos porque alguien tiene la madurez para que lo vivamos y nos hemos hecho dependientes de la fe de otro, que es el que está viviendo como debe de vivirse la vida cristiana, y yo me he hecho alguien dependiente que si tú eres espiritual, pues yo soy espiritual. Si tú das amor, pues yo doy amor. No, somos responsables cada uno de nosotros. Dice que no paguemos a nadie mal por mal. Y eso puede estar pasando en la familia, en el matrimonio, pagar mal por mal. Me tratas mal, pues te va a ir peor conmigo. Entonces, qué desagradable, qué triste que de verdad eso puede ocurrir en la familia, puede ocurrir en el matrimonio y se esté viviendo de esa manera cuando sabemos que eso en realidad es algo que podemos resolver nosotros. Entonces, nuevamente Efesios nos habla de una dureza que nos va a llevar ignorando a Dios y por tanto ajenos a la vida de Dios. La dureza nos tendrá ajenos, sin participar. Teniendo a Cristo no estamos viviendo en Cristo.
Una cosa es tener a Cristo y nacer de nuevo y otra cosa es vivir en Cristo. Por eso constantemente nos habla aquí de la escritura en el Nuevo Testamento de la vida en Cristo. Una expresión que se repite constantemente es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Eso no quiere decir que porque naciste de nuevo ya estás, ya estás viviendo con madurez, ¿no? Está diciendo que estás ya con la facultad, que estás facultado, eres un licenciado de la vida espiritual. Tienes licencia para vivir la vida cristiana porque ya estás en Cristo, pero todavía tienes que activar la vida en Cristo. Por eso nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo estoy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, pero si estoy en Cristo, tengo que activar, y eso sucede al ser lleno del Espíritu. Entonces ya no andaré, como dice Efesios 4:17, ya no andaré en la cultura de los que no conocen, de los gentiles, en la cultura de este mundo, pero Romanos 11:2 nos dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces observa, si nosotros progresamos en la renovación de nuestro entendimiento, entonces estaremos siendo transformados. Si seguimos viviendo con las creencias de siempre, aún en la vida cristiana, si no estamos cambiando nuestras creencias de acuerdo a lo que Dios dice, pues no vamos a estar disfrutando de la cultura de Jesús ni de la cultura del reino. Solamente al renovar mi mente yo puedo entender, ya entendí lo que me dice Efesios, capítulo 4, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura. No se trata de que tú cambies, se trata de que yo cambie. Quítense de ustedes, quita cada uno de ustedes, quite cada uno de ustedes toda amargura. Es mi responsabilidad cómo me siento. Pero yo no voy a poder reinar en la vida si estoy gobernado por la ira. Ya lo vimos, ¿no? Acá en Proverbios. Ya lo vimos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ya lo vimos. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Entonces ya lo vimos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Eso es algo que yo no puedo hacer por ti, discipulado. Yo no puedo hacer que tú hagas esto. Yo te tengo que enseñar, yo te tengo que confrontar saludablemente, hablándote, corrigiéndote, en qué forma estás viviendo en la carne, condicionado por tu carne, por tus emociones de siempre, tus reacciones de toda la vida, que ya te conocen en la familia, cómo tú reaccionas siempre ante la situación. Hey, eso debe de cambiar ya, porque necesitamos, Dios nos está llamando a obedecer nuestro llamado a reinar y hay que comenzar reinando en nuestra alma. ¿De acuerdo? Entonces dice, perdonándose unos a otros, perdonándose. El acto del perdón es algo que yo solo puedo hacer. Nadie va a hacer eso por mí, nadie va a hacer eso por mí. Yo tengo que aprender a perdonar y por eso enseñamos qué es perdonar, para que tú ya intencionalmente tú sepas qué tengo que hacer para yo perdonar. ¿Cómo voy a perdonar? Ujú. ¿Algún comentario aquí? ¿Alguien desearía comentar? Adelante. ¿Quién quiere comentar al respecto? Agregar algún comentario o algo, adelante, adelante. ¿No? ¿Cómo están recibiendo esto que estamos enseñando? ¿Qué dificultades estamos teniendo para reinar sobre nuestro espíritu, enseñorearnos de nuestro espíritu? Hablar de enseñorearse de mi espíritu se refiere también a la actitud que yo tengo. Hemos hablado de la actitud en nuestro programa Más allá del éxito. Es una elección que yo tengo. Les he enseñado esto con el ejemplo del vaso medio lleno y medio vacío.
El vaso, si está a la mitad, tú eliges si lo quieres ver lleno o lo quieres ver medio vacío. Tú eliges cómo vas a ver el vaso. Si el vaso está a la mitad, la realidad es que está medio lleno, pero también está medio vacío. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué actitud yo voy a ver la vida? ¿Cómo voy a ver la vida? ¿Cómo voy a ver mis problemas? En parte tengo el problema, pero en parte tengo soluciones, tengo opciones, ¿sí o no? Chéquenlo. Siempre hay opciones y siempre Dios nos va a hacer ver lo que es posible. Siempre nos va a mover, nos va a activar nuestra fe para movernos en las opciones que tenemos, pero eso implica con qué actitud, qué elijo yo. Entonces, enseñorearse del espíritu es que yo elijo desde que despierto y cuando me voy a dormir con qué actitud yo voy a vivir. Entonces, voy a hablar más profundamente de la importancia del despertar y del dormir. Lo profundo que es de acuerdo a lo que ha descubierto la neurociencia y lo que la neurociencia está comprobando que la Biblia dice con respecto a la vida espiritual y a nuestro mundo interior. Voy a hablar más profundo de eso. Ahorita estoy entrando apenas, apenas. Aquí en Job capítulo, entonces aquí en Job capítulo 3, verso 25, así como hablamos de la ira, nuevamente quiero hablar del problema del temor. Dice, pues lo que temo viene sobre mí. Lo que temí me vino, dice. Lo que temí me vino. Lo que temí me vino. Lo que temo viene sobre mí. Observa cómo esto está diciendo que lo que sentimos tiene un efecto. Lo que sentimos no se queda en tu vida interior, en tu mundo interior, tiene un efecto y una consecuencia. Una persona que vive con angustia y miedo está diciendo que va a suceder lo malo. Ese es el problema. Entonces yo acostumbro pensar, no, ¿para qué me anticipo? Ok, las cosas están difíciles, están mal, pero ¿para qué me adelanto? ¿Cuándo es cuando es mi momento de actuar o de enfrentar una situación? Pues hasta que esté en vista de la situación. ¿Para qué antes de que algo malo sucede yo estoy preocupado que algo malo no suceda? Muchos oran con miedo. Yo hablaba de orar. El miedo te hace orar. El miedo hace orar a las personas. Señor, que esto no pase. Señor, que esto no. Y entonces tú crees que porque estás diciendo, Señor, que esto no pase, no va a pasar. No, porque eso no, por cierto, no lo registra la mente. No registra el no. Lo que registra tu ser es lo que, la actitud que tú estás teniendo de angustia y de miedo. Entonces, por eso yo te aconsejo, no te anticipes a una situación. Cuando estás ante un problema y tú ya estás determinando qué va a pasar, es que no puedes ser solamente profeta de malas noticias, que tú ya sabes lo que va a pasar, ok, pero entonces también, entonces pregúntale al Señor, Señor, me estás mostrando que viene esto. Por ejemplo, recuerdan, en el libro de los Reyes, capítulo 6, vemos cuando el ejército sirio ataca la ciudad de Samaria para matar para matar a Eliseo. Y él tenía un asistente. ¿Y qué pasó? Que viene y le da la mala noticia. Estamos rodeados del ejército enemigo. Ellos fueron por Eliseo nada más, no querían, no iban a atacar la ciudad por la ciudad, sino ellos iban por Eliseo y por eso iban a atacar la ciudad. Y entonces, ¿qué hizo Eliseo? Cambió su perspectiva, le puso lentes. Y dice la palabra que dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. Así le dijo, así dice Eliseo. Primero de Reyes, capítulo 6. Alguien que me ayude a leerlo. Si alguien lo tiene, léalo, por favor, abriendo su micrófono. Primero de Reyes, ¿qué? Capítulo 6, verso 1. Mm, Dice, el año No, 400. perdón. Segundo de Reyes. Ah, Segundo de Reyes, capítulo. Ay, espérame. Uy, uy, uy. A ver. Sí, segundo de Reyes, capítulo 6, verso 8. Sharif. 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo,
en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno Perdón, vamos a adelantarnos al verso 15. dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Ok? Entonces, observa cómo al cambiar la visión vas a vencer el miedo y la ansiedad. O sea, ¿cuál era la diferencia entre Eliseo y su siervo? Giesi se llamaba. Que Eliseo veía espiritualmente. Él no ignoró, él no ignoró la realidad, sino que la vio con los lentes de Dios. Él no, como avestruz, metió su cabeza bajo tierra para no ver. Muchos cristianos no quieren oír noticias, dicen, porque los perturba. Dios no nos ha llamado a vivir en ignorancia de lo que está pasando en el mundo en que vivimos, ¿eh? Más bien nos está llamando a ver cómo Él ve las cosas. Entonces vean cómo el miedo desapareció cuando Giesi, su siervo, su asistente, vio lo que él estaba viendo. ¿De acuerdo? Entonces él enfrentó una realidad adversa, terrible. Estaba amenazado de muerte por un ejército. Él vio eso. Él no se mostró optimista. Él no dijo, todo va a estar bien. Bueno, qué bueno que tengamos una actitud optimista, pero eso no resuelve el problema. Eso ayuda, pero no resuelve el problema, sino más bien que tengamos una actitud de fe, porque el optimismo está bien, pero la actitud de fe es más que una actitud de optimismo, es ver una realidad que el optimismo no quiere ver o no puede ver. El optimismo no puede ver esa realidad. El optimismo dice todo va a estar bien, vas a ver, las cosas se van a arreglar. Bueno, eso es esperanza, es optimismo, pero la fe dice está solucionado. Esto está solucionado. Entonces, qué padre el despertar y dormir con la actitud de gobierno en toda situación. Yo estoy en gobierno y dominio de todo lo que me pase. Esa es la actitud que yo elijo y con la que yo voy a vivir. No estoy subordinado a ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder, a ver si lo malo no pasa, que esto no pase. Bueno, si tengo esa lucha, entonces ahora busca a Dios y dile, Señor, si me estás mostrando algo para protegerme, ahora muéstrame la respuesta que tienes para mí. Porque también dice Proverbios que el avisado ve el mal y se esconde. Oye, veo que ahí viene la pedrada, que me van a dar con una pedrada y pues me quito, ¿verdad? Pero no estoy ahí diciendo, no, pues ya me dieron con todo, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice que abriendo sus ojos, le dijo Eliseo a su asistente, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros? Le dijo, ¿por qué no tener miedo? Es que son más los que están con nosotros. El optimismo diría nada más no tengas miedo, pero él dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea que hay una batalla, pero es una batalla espiritual. No es una batalla solamente con armas de guerra, sino esta es una batalla espiritual. En lo espiritual se determina quién está venciendo en la batalla. En lo espiritual se determina quién vence en la batalla militar. Y entonces eso fue lo que pasó. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Y entonces, al abrir el criado los ojos, ya no vio lo que antes veía. Dice que miró y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Él vio la protección sobrenatural que había sobre Eliseo. Y entonces, ¿en qué consistió esta guerra? ¿Cómo se ganó espiritualmente? Pues recuerdas que Eliseo oró y los dejó ciegos. Oye, qué impresionante, él no pidió unas ametralladoras del siglo XXI.
Él no pidió armas de guerra y tecnología de guerra de nuestra época, pero vaya, él solo dijo, ciégalos. Y él oró porque estuvieran ciegos, crear un ejército poderoso pero ciego, no podría pelear en contra, no podría tomar la ciudad y matar a Eliseo. Y todavía ciegos los meten a la ciudad, los ponen en la plaza, les preparan un banquete, les oran para que abran sus ojos y ellos al abrir sus ojos se dan cuenta que ya están rodeados, que están en medio de la ciudad y no solo eso, sino que les han dado, les han preparado un banquete. Dice que las bandas de Siria no regresaron a Israel. Por eso dice Romanos, no sean vencidos con lo malo, sino venzan con el bien y el mal. Fíjate cómo Dios pelea las batallas de una manera diferente. Esta es la cultura de Jesús, cómo peleó mis batallas. Eh, ¿Cómo peleo mis batallas? ¿Cómo enfrento mis dificultades? Necesitamos movernos sobrenaturalmente. ¿Ok? Hay personas que pueden tener agudeza para identificar lo malo, lo que el enemigo está haciendo, es un discernimiento de espíritus, pero no nos quedamos solo en discernir, no solo ver que estamos rodeados por un ejército que nos quiere hacer daño, sino sobre todo que nuestros ojos se abran para ver cómo Dios tiene rodeado el monte y nos tiene rodeados a nosotros para protegernos y darnos la victoria. Job dice, pues lo que temí me vino, lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede, dice. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Observa cómo dice que estaba perturbado por el miedo y dice, lo que temí me vino, dice Eliseo. ¿Observa? ¿Alguien quiere comentar aquí al respecto? Alguien que comente, por favor, aquí adelante. Pues a mí se me hace muy impresionante esto, porque esta historia siempre me ha parecido muy sorprendente, porque pues creo que es esa parte de nuestra perspectiva y eh, como que nuestra perspectiva marca también la posición de nuestro corazón, ¿no? En medio de las situaciones y de las dificultades, cómo nuestro corazón puede permanecer creyendo, em, pero a veces cuando no tenemos esa perspectiva como que correcta, hay duda y hay temor, pero al cambiar como decías, de perspectiva, de eh, ver las cosas como Dios las ve, entonces es que podemos seguir adelante, ¿no? Y creo que eso es como parte muy importante y muy fundamental, porque pues lo que Dios ve a veces no se parece a lo que nosotros deseamos o como nosotros resolveríamos las situaciones, sino que a veces Él resuelve y pelea las batallas de maneras inesperadas, y creo que eso es lo que nos lleva a expandir nuestra fe a- y a poder vivir con una fe inesperada de cómo Dios se va a mover, porque no siempre es igual, pero nos podemos mantener como creyendo cuando vemos las cosas como, pues sí, como él las ve. Intentamos orar como, oraron por este siervo, ¿no? De que se abran nuestros ojos y podamos ver más allá de lo que nosotros tenemos en nuestro panorama, ¿no? Exacto, Charis. Fíjate cómo Charis ahorita con su comentario me hacía ver la importancia de la intercesión. Si alguien en nuestra familia está sufriendo, alguien de la iglesia está sufriendo porque no puede ver como Dios ve, podemos orar como Eliseo para que sus ojos se abran. Por eso en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice, oro, no ceso de dar gracias por ustedes, que los veo como han crecido en amor y fe por la iglesia. No ceso de dar gracias, dice el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso fue lo que hizo Eliseo al orar por el asistente.
para que se abrieran sus ojos y conociera cómo Dios lo estaba respaldando, cómo Dios no los había abandonado, cómo pueden venir amenazas, pero son amenazas. Ok, tienen poder destructivo, hay situaciones que pueden lastimarnos, causarnos daño, pero finalmente, cuando nuestros ojos se abran y vemos las cosas como Dios las ve y tomamos la perspectiva de esta nueva realidad, donde ya somos más que vencedores en Cristo, entonces cambia nuestra condición emocional. Entonces observen cómo la vida en el espíritu gobierna sobre las emociones y sobre un alma separada de Dios. Y cuando yo activo mi fe, mi alma se une otra vez a mi espíritu y es gobernada por el espíritu y cuidada por el espíritu y protegida por el espíritu. Y mi alma ya no está huérfana, ajena, separada, sino ahora está bajo cuidado y protección del espíritu que le hace ver lo que necesitamos ver. Entonces, sí, muy bien, Charis. Esto habla por un lado de la intercesión, de orar unos por otros, y que si tú necesitas en alguna situación, tienes una emergencia y estás abrumado, abrumada, puedes venir con nosotros o con tu mentor y pedirle, ora por mí, por favor, que mis ojos se abran para que yo pueda ver cómo Dios está viendo esta situación. Pero sobre todo y de antemano vean que ya Dios dio la respuesta, ¿eh? Ante toda situación ya Dios tiene un ejército. Dice que los ángeles son espíritus ministradores para servir a los que somos herederos de salvación. Así dice Hebreos 1. Los ángeles son espíritus ministradores. Estás rodeado de ángeles que están deseosos de ministrarte. Que no se te duerman los ángeles porque no oras, no activas tu fe, que no los tengas dormidos y aburridos a ver cuándo se ponen a trabajar porque tú eres pasivo, apático, pero yo sé que en este discipulado nos estamos activando. ¿Ok? Nos estamos activando. Entonces observen cómo aquí podemos nuevamente identificar cómo nuestra alma necesita ser gobernada por el espíritu. Ya no vivo yo, ya no vivo en mi ego, en mi carne, en mi debilidad humana, sino vivo en lo que vivo humanamente, lo vivo en la fe. Necesito la fe para vivir, ya no subordinado y bajo la influencia y el poder de mis emociones, sino que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Esta fe viene de que Dios, el Señor me amó y con Él me han sido dadas todas las cosas. Entonces ya veíamos, ¿verdad?, cómo el miedo y el temor es algo estructural, decía yo, porque se refiere a que eso es algo que es parte de la naturaleza humana. Está en la naturaleza humana el miedo y el temor por causa de la separación. Vimos que Adán se escondió porque tuvo miedo y dice que porque estaba desnudo. La razón por la que él se escondió es porque primero se sintió desnudo y eso le causó miedo. ¿Por qué estaba desnudo? Porque él ya se sentía indigno. La desnudez habla de sentirse indigno. Recuerden que ellos estaban desnudos en el huerto y no se avergonzaban, pero ahora él se sentía avergonzado porque ahora el pecado había abierto sus ojos al pecado y él se veía ahora separado y destituido de Dios. Entonces él tenía temor de que Dios se enojara con él, porque dice Primera de Juan 5 que el temor lleva en sí castigo, ¿eh? Por eso el problema del temor es que cuando uno entra en temor y en miedo, tú estás activando una fe destructiva. El miedo es la fe de que lo malo va a suceder. Lo impresionante de nuestra naturaleza es que es muy fácil creer que lo malo suceda. Y lo que yo les digo es que cuesta tanto trabajo creer que lo malo suceda como creer que lo mejor suceda. Es tan fácil creer que lo malo va a suceder como creer que él hará que todo se vuelva para bien a los que aman a Dios. Si yo vivo con esa expectativa y esa perspectiva de que todo lo que me llegue a lastimar, todo lo que me llegue a perjudicar, Dios acabará haciendo que se ordene de otra manera las cosas y sean para mi mayor beneficio, así va a ser, porque lo que tú creas, eso es lo que va a suceder. Nosotros podemos elegir lo que creemos y por tanto lo que pensamos. Nuestras creencias vienen de lo que yo pienso, de lo que estoy pensando. Entonces necesito renovar mi mente.
con esta palabra que les he estado compartiendo. Entonces, si estamos sufriendo constantemente de miedo y ansiedad y estamos anticipándonos, creyendo que lo malo va a suceder, necesitamos primero ser llenos del Espíritu, hacer morir eso en nosotros y luego poner la palabra en nuestra mente. Ya vimos una y otra vez la escritura que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz. ¿Quieres tener bienestar emocional? ¿Quieres tener la paz de Dios? ¿Quieres enseñorearte sobre tu alma? Necesitas perseverar en lo que Dios está diciendo sobre de esto. Y también hemos dado escritura sobre de esto. Cuando el Señor dice: en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando yo activo mi fe, yo ya estoy en victoria. El problema es que mi fe necesita ser activada. No va a haber victoria hasta que yo active la fe. Hasta que yo active mi fe va a haber victoria. Porque en cuanto se activa la fe, yo estoy en la habilidad de tomar lo que me pertenece. Y ya me pertenece y me fue dada salvación, victoria, liberación, salida, rescate. Señor, necesito salir en medio de este quebranto económico. Necesito salida. Pues eso ya te ha sido dado. Si tú crees que ya te ha sido dado y te pones los lentes de que ya tienes la respuesta de Dios, eso va a hacer que suceda. Así como creer que lo malo va a suceder por el miedo, así también la fe hará que suceda y que se haga realidad todo el bien que ya me ha sido dado, porque es más poderoso. Es más poderoso. Dice que todas las cosas nos han sido dadas en Cristo. ¿Cuándo voy a tomar yo de ahí? ¿Cuándo voy a hacer realidad? Primero, cuando yo crea que está disponible. Eso está disponible para mí, pero yo tengo que ir y tomarlo y hacerlo mío. Cualquier cosa que necesites en este momento, pide al Señor y recíbelo. Cualquier cosa que en este momento necesites. Yo estoy cerrando ya la sesión de el día de hoy. Cualquier cosa que tú necesites que Dios haga, pídeselo y recibe, porque todo el que pide recibe. Entonces ya veíamos que Adán se escondió y tuvo miedo porque estaba desnudo, se sentía indigno. Por eso dice Romanos 5:17, dice que si por la transgresión de uno reinó la muerte, la separación que me hizo sentirme avergonzado, indigno y tener miedo y esconderme de Dios, ¿cuánto más reinarán en vida? Dice, los que reciben por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, reinarán en la vida. Abundancia de la gracia, recibe la abundancia de la gracia, recibir la provisión de Dios, la provisión es que Dios te va a respaldar en lo que tú estás viviendo porque estás viviendo para su propósito. Entonces hoy vamos a entregarle al Señor nuestro trabajo, nuestra profesión a su propósito. Vamos a entregarle todo lo que tenemos, el auto, la casa, el dinero, todo, entrégaselo al Señor, porque entonces ya se activa la provisión. Dios no va a dar provisión a alguien que vive para sí mismo y solo quiere acumular. Estás viviendo por tu cuenta y es para ti, pero a eso no es a lo que se refiere la palabra provisión. Provisión es que Dios está a favor de la visión. Pues la visión de quién, de Él o tuya, no de Él. Lo que tú tienes que hacer es unir tu visión a la visión de Dios, subordinar lo que tú quieres, tus intereses, tu bienestar, lo que tú necesitas al propósito de Dios. Vean el caso de José. Como todo lo que él sufrió estaba atado al plan de Dios para su vida. Cuando él tomó el sueño que Dios le dio para reinar, él se metió en problemas, pero ya estaba toda la situación bajo dominio de Dios. Todo estaba bajo control. Ya no era problema de José, era problema de Dios. Para empezar, que no lo mataran era problema de Dios y Dios evitó que lo mataran. Cuando lo venden como esclavo, ya era el problema de Dios. Él quería ser libre, regresar a su casa. Dios se encargó de eso porque era provisión. No era que yo solo quiero ser libre de la cárcel. No, yo quiero ser libre de la cárcel para cumplir el llamado de Dios de reinar. Señor, ¿cómo me vas a hacer que yo reine si estoy en la cárcel? Soy un esclavo y ahora estoy en la cárcel. ¿Cómo voy a reinar? El Señor trajo provisión. Él hizo que todo se moviera a favor de su visión. ¿Cuál era la visión de Dios? Salvar a Israel en el futuro de un terrible tiempo de hambre. ¿Cuál era la visión de Dios? Tener un lugar preparado de antemano para que Jacob y toda su familia, compuesta por alrededor de 2,000 personas, pudieran tener un lugar seguro donde vivir, que era la tierra de Gosén.
Entonces, si tú ves los milagros de Jesús, la manifestación sobrenatural de Dios, era porque Él estaba llevando a los suyos a una nueva dimensión de gloria para cumplir su propósito de salvación y revelarse y darse a conocer este mundo. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, hicieron famoso a Dios en la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán ya estaban aterrorizados porque decían, ahí vienen los que son del Dios de Israel. Ya ellos habían hecho famoso al Dios de Israel. Eso es provisión. Entonces, por eso si nosotros vivimos, trabajamos, hacemos negocios, dedicamos nuestra vida al Señor en todo lo que hacemos, Él se encarga y es su problema, porque tú te metiste ahí por sus planes y propósitos que tiene para tu vida. Entonces, es tiempo de dedicar al Señor. ¿Eh? Y bueno, como veíamos, bueno, pues así como Adán se escondió, el Señor también le cubrió con hojas, le cubrió con piel, quitó sus vestiduras de hojas de higuera y lo cubrió con pieles, hablando de un sacrificio que le hizo digno delante de Dios. Por dentro de esa piel estaba la sangre ya como se dice, coagulada. Si tú ves dentro de las pieles, siempre se va a ver el rastro de la sangre. Él por dentro estaba cubierto con la justicia, la sangre de Jesús, y por fuera protegido como un escudo por la salvación de Jesús. De antemano, él estaba ya proféticamente, Adán y Eva, cubiertos para poder mantener su relación con Dios. No pudieron permanecer en el huerto, no podían estar ahí porque había que redimirlos, porque estaban corrompidos, pero mientras se hacía la obra de redención, ellos estarían cubiertos con la justicia y cubiertos con el amor y la protección de Dios hasta el día de nuestra redención. Bueno, pues seguiremos hablando de esto en el coaching. Yo quiero en esto finalmente, eh, como conclusión, llevarte esta semana para que tú vivas esta experiencia poderosa de hacer reinar al Espíritu en tu vida, sobre tus emociones, porque necesitamos que la fe se libere. Necesitamos que la fe deje de estar ensuciada por la angustia, la ansiedad y las preocupaciones por causa de la amargura, del menosprecio, la inseguridad. Necesitamos que la fe esté libre de esta impureza, porque nuestra fe puede estar contaminada o mezclada con esto, y entonces necesitamos que nuestra fe esté siendo libre de esto. Por eso en medio de las pruebas somos perfeccionados en la fe, porque dice que la obra, dice que el trabajo, las pruebas producen paciencia. Recuerdan que lo veíamos ahí en Santiago. No es que damos gracias por todo lo malo que nos está pasando. Damos gracias porque en medio de esa situación soy completado en mi fe. Me faltaba fe y por eso me siento angustiado. Pero una vez que yo me determino y yo decido ser perfeccionado, ahí donde me faltaba fe, voy a tener fe. ¿Cómo me doy cuenta que me falta fe? Porque tengo temor, tengo miedo, tengo angustia. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy teniendo la fe para confiar que Dios va a cuidar de mí y me va a dar la victoria. Entonces, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de su fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Así que la paciencia consiste en que yo estoy activamente, no pasivamente, estoy activamente confiando que aunque eso todavía no sucede, va a suceder y me ha sido dada la respuesta. Y como yo ya tengo la respuesta, va a suceder. Esa es la manera en que nosotros podemos estar en medio de cualquier situación. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos nos rendimos a ti, precioso Espíritu Santo. Señor, Espíritu Santo, llévanos a vivir en toda verdad, llévanos a toda verdad, viviendo esta realidad de tu gracia, de tu poder. Sí, Señor, nos rendimos a ti para enseñorearnos, Señor, sobre nuestra alma y hacer que el cielo gobierne la tierra a través de nosotros. Sí, Padre, en el nombre de Jesús,
Declaro, Señor, que tú estás llevándonos a un nuevo nivel de fe, tú estás llevándonos a entender cómo resolver estos conflictos emocionales para crecer en fe y ser perfeccionados. Declaro que en medio de toda circunstancia adversa, de toda necesidad, tú estás haciendo que estemos completos y cabales y que no nos falte nada de fe ni nada de tu amor. Ahí donde hay un trecho que todavía nos falta para que se cierre, tú estás ahora haciéndonos completos. Yo declaro esta obra poderosa de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Está hecho. Gracias por conectarse.